por el lunes o martes el Señor me dio un mensaje. Este es un mensaje profético. Como congregación entramos a algo muy interesante que es un nuevo tiempo. Dice que en su tiempo Dios lo hizo todo hermoso. Se llama "Sin fe es imposible agradar a Dios". Entonces, pues de la fe oímos mucho, pero la realidad es que esa fe tiene que estar basada en Cristo y en su palabra de poder. Por eso Dios, durante el tiempo que lo vamos conociendo, nos va dando palabras, ¿sí o no? Palabras específicas que son para nosotros en un tiempo y que se van a cumplir. Eso no tenga la menor duda, ¿sí? Vamos a ir a Números 14, del 7 al 8, y les voy a decir por qué es un nuevo tiempo. Dios tiene pensamientos para nosotros de bienestar y no de calamidad. Nosotros debemos de esperar siempre las buenas nuevas del Señor. Obviamente que en el trayecto, pues Dios va cambiando nuestros corazones, nuestros pensamientos, va haciendo toda una obra transformadora, ¿sí? Pero nosotros también tenemos, ¿cuál es nuestra tarea? Buscarlo para entender ese plan, ese propósito, ¿sí? En Números 14, del 7 al 8 dice, en la traducción viviente dice: y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. ¿Cómo ves la tierra de tu corazón? ¿Cómo ves las circunstancias por las cuales tú atraviesas? ¿Maravillosas? ¿Las ves como una oportunidad para que la gloria del Señor se manifieste? ¿O si al ver algún punto negativo ya te desarmas y te desanimas? Esto es personal. Yo clamo al Señor que podamos entender cada uno dónde estamos en cada área. Aquí dice, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. A veces por un puntito negro ya estamos hasta abajo, ¿no? Ay, no se va a hacer. Ay, ¿por qué pasó esto? No, tenemos que proclamar. ¿Qué vino a darnos Jesús? Las buenas nuevas ¿de qué? Del Evangelio. Pero vamos a pasar situaciones, sí es cierto. Pero si nosotros estamos enfocados en lo grande que es Dios, en su grandeza, en aquellas palabras que nos ha dado para salir adelante, en esos planes que Él tiene de bienestar y no de calamidad. Por eso dice, dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos. Pero aquí hay dos cosas. La tienes que atravesar, no tienes que quedarte ahí nada más en la orillita, ¿no? Mira qué bonito, no. Tienes que ir como iba Josué, como le dijo Dios, que esfuérzate y que sé valiente. Por eso dice, atravesamos y exploramos y exploramos. ¿Qué quiere decir? Pues se metieron por todos lados, ¿no? ¿Y con qué actitud? Con la actitud de ver las grandes cosas que Dios tiene ahí, no las cosas negativas. Dice, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿cómo agradamos a Dios? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe está fundamentada en lo que Él es en nosotros, no en lo que somos nosotros o lo que es lo que nos rodea, ¿sí? La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa, porque si Dios nos está mostrando qué hay, vemos con qué, con ojos qué, espirituales, no con ojos humanos que están viendo a veces lo negativo, sino tenemos que ver qué, lo que Dios nos ha llamado a ver. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará. ¿A quién te va a llevar a salvo? ¿Por qué tenemos que ver las cosas buenas? Dice,
Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo. Entonces confiamos ¿en qué? En su grandeza, en su poder, en las cosas que Él ha preparado para nosotros. Pero no estamos en nuestro corazón, por eso Dios todo este tiempo ha trabajado bien en nuestro corazón para no estar conforme a los pensamientos de este mundo y en nuestro corazón conforme a lo que pide el mundo, sino conforme a lo que Dios es. ¿Sí me estoy dando a entender? Uh-huh. Él nos llevará salvo a esa tierra y nos las entregará. ¡Wow! Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. ¿Qué quiere decir fértil? Que va a dar ¿qué? Fruto. Pregúntale a tu compañero o compañera, ¿qué fruto has dado para el Señor? Hebreos 11:4. Y vamos a seguir en la traducción, les voy a seguir leyendo la traducción viviente. Hebreos 11:4. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de ¿qué? De fe. Porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. En Santiago 3:14-16, mientras lo buscan voy a seguir hablando de Abel. La ofrenda que él presentó, ¿qué tenía? ¿Qué características tenía? Tenía que él tenía fe en Dios, confianza en Dios, no en las cosas nada más que poseía de este mundo. Por eso Dios le dio lo mejor. Por eso Abel le dio lo mejor. Su corazón no estaba dividido, su corazón estaba enfocado en Dios. Y en Santiago 3:14-16 dice, el corazón de Caín tenía celo con su hermano. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué tenía Caín? Celos con su hermano. Ya había una obra de contención en su corazón. Por eso que dice Dios, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Entonces, ahí nos vuelve a hablar Dios, qué importante es que nuestro corazón esté limpio y también esté puro, que no esté dividido con otras cosas, con otros intereses, sino que realmente como Abel, nuestro primer punto sea ¿qué? Dios. Y entonces nuestro corazón va a ser esa ofrenda de olor fragante para Dios. ¿Y saben cuándo se cumple esa ofrenda? Cuando le creemos. Cuando le creemos a Dios. Cuando creemos más lo que Dios nos está hablando y lo que está diciendo de nosotros y lo que Él es y le buscamos, porque es lo primero para nosotros. Pero si tienes celos amargos y contención en el corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué hemos estado viendo como congregación el corazón? Porque Dios lo que quiere ¿qué? Es limpiar ese corazón para entregarnos ¿qué? La tierra que fluye leche y miel, esa tierra que es maravillosa, esa tierra que estás tú explorando, que estás visitando y donde tienes que mostrar esas características de ser fiel ¿a quién? A Dios. Que Él sea tu primer interés, que no estés ni dividido ni dividida, que no tengas otros afanes, otras cosas más que Dios y dejar que Dios vaya haciendo la obra maravillosa en tu vida.
Esa tierra es una tierra de entrega. Porque cuando verdaderamente vemos todo lo bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros verdaderamente le estamos creyendo a Dios y estamos viendo que su rostro en justicia. Porque en medio de todo esto que podemos ver, ¿quién tiene que resplandecer? Dios. Por eso la semana antepasada se habló del enfoque que tenemos que nosotros tener en Jesús. Y también la semana pasada que no tenemos que estar, que esto no me gusta, que esto sí me gusta, sino ver a Dios, ¿sí? Ver a Dios. Ahí cuando vemos a Dios, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, todas las cosas negativas se diluyen. Y vemos aquí en Santiago 3, del 14 al 16, que el corazón de Caín tenía celo con su hermano. Vamos a seguir en Santiago 3, 17, 18. ¿Qué tenía Abel? Antes de leérselos les voy a decir algo. ¿Qué tenía Abel? Tenía un corazón limpio y puro para Dios, una genuina fidelidad. Y esa sola cosa es una ofrenda para Dios. Esa es una ofrenda, esa es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios. Y ya de ahí las ofrendas que des, las vas a dar como Abel, las vas a dar de la mejor, porque lo que te interesa es Dios. Tus intereses no están basados en este mundo terrenal y vas a hacer lo mejor. Entonces vamos a leer Santiago 3, 17 y 18 que dice, entonces Abel, por dar esa ofrenda, ¿qué pasaba con Abel? Podía fluir en la sabiduría divina, que vamos a leer ahorita. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A paz nos llamó Dios, dice, busca la paz y síguela. Caín representa la sabiduría de este mundo, terrenal, animal y diabólica, con celos y contención. Abel representa la sabiduría divina llena de misericordia y de buenos frutos. En Hebreos 11, del 5 al 6, en la traducción viviente, wow, esa es de las partes favoritas y que Dios nos tiene que dar entendimiento esta mañana para que la captemos en nuestra propia vida. Esta escritura dice, estamos comiendo sirloin, no estamos comiendo lechita. ¿Sí? Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin ¿qué? Sin morir. No tuvo que morir. Cuando tú das tu ofrenda a Dios, ¿de qué es lo que te interesa? ¿Te preocupa la muerte? ¿Morir a lo que tú quieres? ¿Te preocupa el sufrimiento? No, porque tú ya fuiste traspasado o traspasada de que tu interés es Dios, entonces pasas en jet. Ay, ya estoy tocando aquí. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando tu interés es Dios, Dios te lleva. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios, una persona que tenía fe. Digo, es que de la fe se habla tanto, a veces puedes tener fe en amistades, en gente que está muy encumbrada o en lo que tú tienes o en lo que tú eres o en tu propia prudencia. Por eso uno de mis versículos favoritos, que se los comparto, pero ustedes tendrán los suyos que Dios les ha dado, la relación es personal porque no es religión. En Proverbios 3:5 que dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a afirmar tus veredas. Él va a afirmar tu camino porque tu fidelidad, tu corazón no está dividido, tú lo que quieres es a Dios.
Y entonces presentas esa ofrenda y entonces ¿qué? Eres ¿qué? Llevado sin tener que morir. Esto es profundo. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cómo buscaba Abel a Dios? Dándole la mejor ofrenda con sinceridad, transparente, humillado a sus pies. Por eso no tenía ni celos ni contención con las demás personas. Es lo que le interesaba, quién era Dios. Eso no quiere decir que te lleves mal con los demás, al contrario, te vas a llevar mejor porque dice la Escritura, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, donde nos entendemos que todos pasamos situaciones, pero que lo importante es que estemos orando unos por otros cuando vemos que alguien o yo mismo estoy cayendo en algo, ¿sí? Dios tiene para nosotros, sus hijos, planes de bienestar y no de calamidad. Vamos a Jeremías 29:11. Dice que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza, como veíamos en la palabra de la semana. No tengo esto, no voy a lograr esto, no, pues yo cuándo, no son tus planes, son los planes del Señor para tu vida, planes de bienestar, como dice la Escritura, de bienestar. ¿Sí? Obviamente que no estás apoyado en las ideas de este mundo, en este mundo, sino en lo que Dios es en ti. Esto es muy importante, lo que Dios es en ti. Porque uno son nuestros deseos carnales, nuestros deseos de lo que uno quiere, y lo que Dios ha preparado para nosotros, que eso sí se los aseguro, nos va a hacer más completos, más libres y más plenos en Cristo que cualquier otra cosa de este mundo. Y esos verdaderamente son verdaderas bendiciones de Dios. Y porque yo tenía varios días despertándome y el Señor me decía, planes de bienestar y no de calamidad. Tenemos que esperar cosas buenas. Que si la situación está así, Señor, pero tú cambias esto. Tú tienes planes. No estoy amando este mundo porque ha trabajado Dios en mi corazón, no para estar nada más queriendo las cosas a mi modo. ¿Sí me explico? Ya entramos en esa tierra maravillosa que fluye leche y miel. Tenemos ya que pensar con un pensamiento de lo alto, no un pensamiento de este mundo. ¿Ok? Y vamos a 1 Corintios 2, del 7 al 16, y se las voy a leer en la versión TLA. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, estamos cada día perseverando, creciendo, confianza, seguridad, nuestros ojos puestos en el Señor. Ya vamos en la senda de justicia, ya vamos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué creen? Vamos creciendo, ¿qué? En el Espíritu. Y nos vamos metiendo a esa carretera que es Jesús, el camino, la verdad y la vida, en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu empieza a crecer en nosotros, el Espíritu de Dios. No es que necesite nuestra orden, lo que pasa es que Dios da el crecimiento. Y nosotros estamos ¿qué? Rendidos a cada día a perseverar en las cosas de Él, en las cosas de arriba, en el pensamiento de Él, en que nuestro corazón verdaderamente esté alineado a lo que Él quiere. Es una decisión. Dios no viola nuestra voluntad, nosotros vamos decidiendo.
Ay, esto es precioso, es un poema así espiritual. Dice, nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo. Dile a tu compañero o a tu compañera, Dios tiene planes secretos para ti. Los tienes que encontrar, los tienes que encontrar. Ajá. Y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Una de las predicaciones pasadas, cómo me impactó ese versículo de Juan 17, donde decía el Señor, donde yo esté, Padre, quiero que ellos estén, o sea, todos los que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, para que vean mi gloria. Y es esto, cuando nosotros aterrizamos a los planes que Dios tenía, que vemos en nuestra vida la gloria de Dios. Y eso es lo más maravilloso que nos pueda pasar, porque saben que vivimos verdaderamente una plenitud de Cristo. A lo mejor nuestra vida para alguien es, pues ni al caso, pero para ti lo que vives por dentro es lo máximo, porque estás adherido a Cristo y eres lleno del poder del Espíritu Santo. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Esto es muy importante, que es dueño de la vida. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Normalmente uno dice, bueno, pues es que así pasó con mi abuelita, con mi mamá, pero no a mí, a ti, que somos hijos de Dios, tenemos que estar esperando otras cosas. Porque al nacer de nuevo, al ser hijos de Dios, tiene Dios planes secretos. Entre más nos conozcamos a Dios, más nos metamos en esa relación personal con Él, vamos a entender esos planes secretos. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Lo ha dicho Dios. ¿Sí? Y aquí donde dice Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar, la Reina Valera dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Pues tienes que estar esperando esas cosas. No irte en un deseo desenfrenado carnal en el desierto como se fue el pueblo de Israel, sino en esa relación personal que tienes con Dios, estar expectante para descubrir. Dios te va a descubrir, va a quitar esa cortina para que entiendas cuál es el propósito al cual te ha llamado. ¿Sí? Dios nos dio a conocer todo esto por medio de ¿quién? De su Espíritu. Por eso realmente cuando naces de nuevo, naces a una vida ¿qué? Del Espíritu. No naces a un deseo desenfrenado de lo que tú quieres. Muchas cosas se van a cumplir porque ya Dios las había puesto en ti y tú las entendiste. Pero muchas veces, en otras veces, cada persona es diferente, están enfocados en cosas que no es el propósito ni el plan. Lo más importante es entender qué es lo que Dios preparó para mí. Pero tampoco me tengo que sentir ansioso, angustiado, estoy mal, estoy bien. Cuando estás estoy bien, estoy mal, ya estás en la ley. Cuando tienes fe y estás adorando a Dios y le amas, ya estás en la gracia. Te vas solito en el Espíritu. Pero tiene que ser algo diario de esa relación personal. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando.
en esta semana, digo, para darles un ejemplo, ¿cómo es eso? Yo no sabía que una persona tenía una necesidad. Y entonces desde la mañana Dios me mostró darle un ride, ¿sí? Y ya después cuando hablé le digo, no, pues si quieres te llevo yo hoy. Ya encontré cuál era la necesidad que tenía esta persona. Pero ¿por qué captas todas esas cosas? Por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Y aquí es una palabra clave: Dios es bondadoso con nosotros. Tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad. Aunque pasamos situaciones, sí es cierto, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En las situaciones o en Dios? Por eso es tan importante que nosotros atesoremos las palabras que Dios nos ha dado y estemos con esa fe y esa confianza que se van a cumplir. No dejarlas ahí tiradas, olvidadas. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras. Fíjense, esto es muy importante. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Y aquí es muy importante porque a veces tristemente el pueblo de Dios se pierde por las ideas de la inteligencia humana o de los deseos humanos en el corazón. En lugar de verdaderamente, como Abel, que nuestro enfoque sea Dios, que nuestro corazón no esté dividido, que nuestro corazón esté limpio para Dios, con una verdadera fidelidad, para no perdernos. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos de palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, discernimiento, ¿sí? Y todo lo entienden. Dame entendimiento y viviré, Salmo 119, 144, porque hay una inteligencia que viene de lo alto si tú pasas tiempo con Dios, ¿sí? Pero los que tienen el Espíritu, los que no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Escritura, ¿quién sabe lo que piensa Dios? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como ¿quién? Como Cristo. La Reina Valera que dice, pero nosotros tenemos ¿qué? La mente de ¿quién? De Cristo. Por eso nosotros renovamos nuestra mente ¿con qué? Con la palabra. Ya no puedo estar en mi cultura de esto, de aquello, sino tenemos que estar renovando nuestra mente y que con la palabra y que esa palabra baje a nuestro corazón. Nosotros la Iglesia de Cristo, ¿quién es Iglesia de Cristo? Levanta la mano. Estamos para anunciar a las potestades y a los principados la sabiduría de Dios. Y vamos a Lucas 10, 21 y 22. Lucas 10, 21 y 22. Ay, esto es hermoso, hermoso. Dice, Jesús se regocijó en espíritu. En aquella misma hora Jesús se regocijó ¿en qué? En el Espíritu. Él ya estaba viendo el plan, él ya estaba viendo la obra terminada. Sí es cierto que podemos leer que en un momento flaqueó y dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué pasó? Se levantó. Y fíjense lo que dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Señor. ¿Con quién se conectó?
con el Padre. No estuvo aterrizado de las cosas nada más naturales. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Por qué dice los sabios y entendidos? Porque ya vimos que Caín tenía una sabiduría, ¿de dónde? Contenciosa, celosa, que era ¿de dónde? De este mundo. Pero Abel, que se enfocaba en Dios, que para él lo que le interesaba era Dios, ¿en qué sabiduría fluía? En la sabiduría que era de lo alto, que es primeramente pura, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Yo te pregunto y me pregunto, ¿en qué sabiduría fluimos? Todas, fíjate, y luego dice, y las has revelado a los niños. ¿Cómo tenemos que recibir el reino de Dios? Como niños. Pero siempre a veces metemos el entendimiento humano, ¿no? En lugar de rendirnos y decir: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Muévete en mi vida como tú quieras. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Aquí está hablando de la unidad del Padre y del Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Dale un codazo a tu compañero o compañera y dile: ¿te quieren revelar? La vida de Dios. La vida de Dios es una revelación de Dios en nuestros corazones. ¿Por quién? Por su Espíritu. Por eso a veces te dicen: ay, creo que estás fanática o fanático. Creo que estás medio. Porque el reino de Dios es ¿qué? Locura para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿qué es? Salvación. Yo prefiero vivir en el reino. En el tener todo gozo y paz, en el creer, como la palabra de estas 2 semanas. Tenemos que tener gozo y paz en el creer por su Espíritu Santo, que nos llena de esperanza, que nos llena de fe, que nos lleva a ese nivel del Espíritu. María se regocijó en el Espíritu, en Dios su Salvador, por lo que había engendrado en su matriz de parte del Espíritu Santo. A ver, dale un codazo a tu compañero o compañera y dile: ¿qué te ha engendrado el Espíritu Santo? ¿Qué te ha engendrado el Espíritu Santo? Porque Él tiene planes, porque Él dice que nos ha preparado para cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, que son las que Dios ha reservado para los que le aman. Hay planes en nuestro vientre de parte de Dios, en nuestro vientre espiritual. Esas cosas ocultas. Esas cosas que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, y que al recibir al Cristo, al nacer de nuevo, tú ya empezaste a caminar en esa senda de justicia por amor de su nombre. Vas a empezar a dar vida. Esa es una palabra profética. Vas a empezar a dar vida, y vida en abundancia, porque Cristo, ¿qué vino a dar? Vida, y vida en abundancia. Estaba yo con unas personas el otro día y dije: ay, me están confirmando el mensaje, es Dios. Y vas a dar vida de Cristo en otras vidas. Pregúntate: ¿quiero dar vida de Cristo en otras vidas? Pues regocíjate en Dios, regocíjate, ya no te regocijes en las cosas naturales, regocíjate en Dios. Te alabo, Padre, como decía Jesús, Dios del cielo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has dado a los que somos como niños, para que nos regocijemos en Dios, para que vivamos el reino. Porque ¿saben qué? Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible, nada hay imposible. Ni ángeles, ni potestades,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si tú te quieres embarazar, este es el momento, porque no hay nada imposible para Dios. Hijos naturales y hijos espirituales. Y espirituales también. ¿Sí? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. Es espiritual, no es natural. Véanlo con un entendimiento de lo alto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las ha reservado ¿para quién? Para los que le aman. El propósito, el plan que Dios tiene para tu vida, despiértate tú que duermes y que te alumbre Cristo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Ojo, tu familia en amar a Dios, tu dinero. ¿Qué estás enseñando a tus hijos a invertir su tiempo? ¿En amar a Dios, en lo eterno o la corriente de este mundo? Debes estar atento y atenta a la guía del Espíritu Santo, con discernimiento espiritual, con sabiduría divina, hablando las cosas de arriba. Dios te ha engendrado en ti por su Espíritu Santo cosas en las que vas a empezar a caminar. Sendas de justicia por amor de su nombre, viendo lo que Dios ha preparado para ti. Dios ha engendrado por su Espíritu Santo esas cosas que ojo no vio. Toma esta palabra profética, espérala. Préndete con Dios, Señor, prende este pueblo. Prende este pueblo para esperar esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que son las que Dios ha preparado ¿para qué? Para los que le aman. Y el Señor te dice esta mañana, prepárate para ver todo lo que Dios preparó para ti. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Ayúdanos, Señor, a serte fieles por siempre. Y vamos a Isaías 66, del 7 al 9. Voy a leer la TLA. Jerusalén ha dado a luz antes de sentir dolores de parto. ¿Quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Yo no iba a impedirlo, porque soy el Dios de la vida. Y les juro que así es. Nosotros, dice el Señor esta mañana, tenemos que estar esperando vida en todo lo que hacemos. Tenemos que ser portadores de vida, porque Cristo vive en nosotros y vino a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. En todas las áreas de tu vida tienes que estar esperando vida, porque esta tierra que estás explorando, que estás atravesando es maravillosa, dice el Señor. ¿Y cómo se ha agradado el Señor de ti? Porque tienes fe, porque estás aquí. Digo, es un paso de fe venir a escuchar el mensaje de Dios, adorarlo, alabarlo. No por el lugar, ¿sí me explico? Porque podíamos estar haciendo 50 cosas más. No es el lugar, no son las personas, es tu corazón con esa ofrenda para el Señor. Donde lo primero es el Señor. Y el Señor quiere que nos llevemos esta mañana este mensaje de vida, que somos portadores de vida, no de muerte. Somos portadores de las buenas nuevas del Evangelio para amar a Dios, porque dice que Dios tiene cosas grandes y maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, que son las que Dios ha reservado para los que le aman. Necesitamos tener una actitud de fe, de estar esperando con confianza, con seguridad, con fe, esas cosas que Él ha preparado. Ponte de pie, por favor, esta mañana y cierren sus ojos y adoremos a Dios. Y levanta, por favor, cierra tus ojos, nadie va a ver aquí. Y levanta como un acto de fe tu mano, si le quieres decir al Señor, Señor, lléname de fe.
Y yo voy a ser ese guerrero, esa guerrera tuya que estoy esperando esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Porque yo creo, Señor, esta mañana que tú las reservaste para cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias porque eres fiel. Y también, Padre, en esta hora nos aplicamos. Si tú quieres esto, tú dile al Señor que nos aplicamos, Señor, en verdaderamente ser como con ese corazón, Señor, como ese ejemplo de Abel lleno de fe, y que nuestro único interés eres tú, Señor. Que dejamos las cosas a un lado, Señor, para que únicamente tú seas nuestro interés. Te adoramos, Señor, te adoramos.